Bendecido día. Hoy vamos a explorar el fascinante tema de cómo descubrir nuestro propósito en la vida. A menudo nos preguntamos cómo podemos encontrar ese propósito divino que nos llena de significado y nos impulsa a crecer. Permíteme guiarte en esta reflexión. En la Biblia se nos dice que nuestro propósito es glorificar a Dios y añadir valor al prójimo. Es un llamado a conocer a Jesús y ser salvos a través de Él. Mateo 22:34 dice: Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sin embargo, muchas veces nos encontramos distraídos por las preocupaciones de la vida y nos alejamos de nuestro propósito. Nuestro espíritu anhela cumplir con el diseño divino para nuestras vidas, pero las distracciones del mundo nos impiden alcanzarlo. Existen dos razones principales por las cuales las personas se desvían de su propósito divino. Primero, muchos no saben que sus vidas tienen un propósito. Segundo, otros no saben cómo descubrir y llevar a cabo ese propósito. El diablo utiliza su astucia para engañarnos y alejarnos de nuestro propósito, al igual que lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Nos distrae y envuelve nuestras mentes en falsedades, llevándonos por caminos que nos alejan de nuestro verdadero propósito. Pero no debemos permitir que las distracciones nos aparten de nuestro propósito divino. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y hacer de ese propósito nuestro sueño. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino que Dios nos ha dado. Es importante entender que este propósito se compone de tres aspectos: el propósito de Dios, el propósito específico y el propósito individual. El propósito de Dios, que es igual para todos y nos lleva a lograr un objetivo en común: que las personas conozcan a Jesús y sean salvos a través de Él. El propósito de Dios específico es cuando le estamos pidiendo a Dios en oración por dirección acerca de una situación en específico. Pero el propósito individual de Dios para nuestra vida es la forma en que llevamos a cabo el propósito divino de Dios, es decir, la característica individual. Eso tiene que ver con los dones del Espíritu, los talentos que van en el alma y las cualidades en nuestro cuerpo. Así como un cuerpo humano necesita diferentes partes para funcionar correctamente, cada uno de nosotros, con nuestros dones, talentos y cualidades únicas, contribuimos al cumplimiento del propósito divino. Recuerda, tu vida tiene un propósito y ese propósito se encuentra en Jesús. Al aceptarlo en nuestro corazón y seguir su palabra, Dios nos revela su propósito a través de su Espíritu Santo. No importa en qué temporada de prueba te encuentres, confía en Dios, camina hacia su propósito. Él quiere que vivas una vida plena y significativa. Encontrar el propósito de Dios no implica que esté oculto, más bien requiere una búsqueda activa en su presencia, a través de la lectura y meditación de su palabra, orando fervorosamente. El Espíritu Santo revela el propósito de Dios a aquellos que sinceramente lo buscan con todo su corazón. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que descubrieron y cumplieron su propósito. Todos ellos comparten algo en común: confiaron en Dios y se dispusieron a cumplir el desafío que tenían por delante. Noé, Abraham, Moisés y muchos otros, a pesar de las adversidades y los desafíos, decidieron poner sus vidas en las manos de Dios y alcanzar sus sueños. Ellos no solo nacieron con un propósito, sino que también tuvieron fe en Dios y lograron conquistar lo que parecía imposible. Del mismo modo, el apóstol Pablo encontró su verdadero propósito cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Su perspectiva de la vida cambió radicalmente y comprendió que los planes divinos son superiores a los terrenales. Cuando alineamos nuestra vida con el cielo, el propósito de Dios se nos revela.
Para comprender nuestro propósito, debemos entender que somos seres tripartitos. Poseemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cada parte de nuestro ser debe ser desarrollada individualmente para alcanzar nuestro potencial completo. El cuerpo es la parte física con la cual nos conectamos en este mundo. Este cuerpo o carne tiende a buscar las cosas malas y placenteras del mundo, el pecado, por lo cual si el cuerpo no está sujeto al espíritu, el diablo traerá tentaciones y distracciones a tu vida en esta área para que no busques llevar a cabo el propósito de Dios. Con el cuerpo tocamos las cosas de este mundo, por lo cual es donde desarrollas las cualidades, es decir, aprendes a hacer algo y las desarrollas de alguna manera. Cuando hablamos de las cualidades de una persona, nos referimos a sus rasgos fundamentales, es decir, aquel conjunto de características que definen a la persona y que de alguna manera las distinguen de los individuos que las rodean. Dichos rasgos pueden ser propios, nacidos con la persona o adquiridos, aprendidos con el tiempo y pueden ser valorados de manera positiva, como las virtudes, o manera negativa, como los defectos. El alma es la mente. Las emociones y la voluntad en ella transforman las experiencias en información para tu mente. Aquí se encuentran los talentos, que es aquello con lo que naciste, algo que Dios te dio y que te hace que sobresalgas en algo específico. El espíritu es la parte espiritual con la cual te conectas con Dios, es decir, es la parte que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Es lo que somos tú y yo. Es lo que se va con Dios. Aquí es donde se dan los dones, a diferencia de las cualidades y talentos. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones de Dios, a diferencia de las cualidades y talentos, son irrevocables, es decir, no se pierden. Dios no te los quita, por lo que quiere decir que si te desvías de tu propósito, siempre podrás regresar a Él y confiar en que seguirá siendo el mismo propósito. Pero claro, no es recomendable alejarse del propósito, ya que ahí es donde es feliz tu corazón y es ahí donde Dios se deleita en ti. ¿Cómo nos será revelado el propósito? Las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesitan ser desarrolladas en lo individual y a su máximo si quieres alcanzar el potencial de todo tu propósito. Todas las acciones de estas tres partes tienen que estar alineadas con la palabra de Dios para que puedan ser encaminadas a cumplir tu propósito. Primero, pídele a Dios que te revele tus cualidades, talentos y dones, orando, reflexionando y leyendo la Biblia para poder entender y definir bien tu propósito. Segundo, anota tus cualidades, entendiendo aquello en lo que eres bueno y haces bien. Las cualidades siempre tienen que ver con lo que te gusta. Tercero, anota los talentos, entendiendo aquello en lo que sobresales del resto, que disfrutas realizar y te motiva a querer hacer las cosas. Los talentos siempre tienen que ver con lo que te apasiona. Pregunta de manera indirecta a varios de los amigos que te conocen desde hace mucho tiempo que en qué sobresales para ellos. Cuarto, pide a Dios que te revele los dones del Espíritu que ha puesto en ti. El Espíritu Santo combina tus cualidades, talentos y dones para darte un propósito que te apasiona y glorifica a Jesús. Al igual que los dones, los ministerios son dados por Dios de acuerdo a cómo Él te quiera llamar, pero todo lo hace Dios en orden. Es por eso que tus cualidades, talentos y dones siempre irán alineados con el ministerio.
Te invito a que todos los días confieses con tu boca que tienes un propósito y que se ha convertido en tu sueño. Declara tus cualidades, talentos, dones y ministerio y aférrate a esta promesa. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias. Queremos ser una fuente de aliento y edificación para tu vida, así que no dudes en dejarnos tus comentarios, preguntas y sugerencias. Recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Juntos exploraremos la palabra de Dios y nos apoyaremos mutuamente en nuestro caminar cristiano.